Hoy vamos a hablar de un joven llamado David. Como todos conocemos la historia del rey David, David fue un joven que fue rechazado por sus propios padres, por sus propios hermanos. Mas Dios tenía un propósito con aquel joven. Aquel joven, la Biblia dice que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Yesé, a la casa del papá de David, el padre de David no lo había invitado a aquella reunión donde estaban todos los hijos de Yesé, que eran aquellos que servían en el servicio militar en el pueblo de Israel. Mas, ¿dónde estaba David? David estaba pastoreando el rebaño del Padre. En aquel lugar Dios lo había colocado con un propósito. ¿Con qué propósito Dios colocó a aquel joven llamado David a pastorear el rebaño? Dios en ese lugar donde colocó a David lo estaba preparando. En aquel lugar Dios le enseñó a matar leones y osos. Mas ¿con qué propósito Dios estaba preparando a aquel joven? Porque Dios tenía un propósito a futuro, que era por medio de él matar al gigante Goliat. En el pueblo de Israel no había nadie decidido a combatir al gigante. Nadie estaba preparado. Mas había un joven que Dios estaba preparando. Dios estaba preparando a un joven en el campo, mas él era rechazado por los padres y por los hermanos. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa del padre, Samuel se preocupó por ver una persona fuerte, linda, bonita, alta, que tenga una apariencia física. Mas cuando Dios habla a Samuel, le dice, no, ninguno de ellos son. Yo no veo los corazones, mas veo. Yo no veo la apariencia, mas veo el corazón. Y ahí él quedó sorprendido, el profeta Samuel, y le preguntó al padre de David, ¿falta alguien más? Ese alguien más era rechazado, mas era acepto por Dios. ¿Qué significa eso hoy? Tal vez a donde tú te encuentres, en cualquier lugar donde te encuentres, Dios ahí te está preparando porque Él quiere darte algo más grande. No te quejes, no murmures, porque en ese lugar que Dios te colocó, Dios te está preparando. Podemos aprender con David muchas cosas, muchos principios. Cuando David mató a Goliat, él se tornó el hombre más poderoso de aquella época. Se tornó el general del ejército de Israel. En aquella época, el ejército de Israel era el más capacitado, el más preparado, y tenía un general llamado David. Mas Dios no estaba contento con solamente el ser general del ejército de Israel. Dios quería algo más para él. ¿Por qué Dios quería algo más para él? Porque él era un joven según el corazón de Dios. Mas ahí cuando el rey Saúl tuvo envidia de este joven, porque el pueblo comenzó a proclamar, a honrar a David más que al rey Saúl. El rey Saúl comenzó a tener envidia de David. Y ahí comenzó una segunda etapa. En esa etapa Dios comenzó a prepararlo a él. Nos vemos ahí que David pasó por tantas situaciones, tantas dificultades, sufrió tanto él, mas todo eso de ahí era un perfeccionamiento que Dios estaba preparando a él. Dios estaba preparando por tantas situaciones, tantas dificultades. Ese joven sufrió tanto en el desierto, pasó hambres, pasó necesidades, durmió en el desierto, terminó en la cueva de Adulón. En aquella cueva de Adulón estaba solo, un general del ejército durmiendo en una cueva de Adulón. Pasó a mendigar esa persona. El rey David pasó por tantas situaciones, pasó a mendigar. Mas Dios estaba preparándolo porque quería que sea el gobernador, el rey de Israel.
y Dios tenía que prepararlo. ¿Qué significa eso hoy? Tal vez tú estás pasando por una situación difícil. Tal vez tú fuiste olvidado. Acuérdate que eso es parte de esa transformación que Dios quiere darte, esa bendición. Algo más grande. Algo que te prometió Dios. Porque Dios tiene varias promesas. Él dice que nuestro camino es muy pequeño comparado a los caminos del Señor. Nuestros pensamientos son tan pequeños con los pensamientos del Señor. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cuando David terminó la cueva de Adulón, Dios no quería ninguna persona de rey Saúl para que reinase con David. ¿Qué hizo Dios? Dios sacó todas las personas desprezadas, aquellas personas pobres de espíritu, aquellos que no tenían nada, aquellos que no valían nada para la sociedad de Israel. Ellos fueron desterrados por el rey Saúl. Fueron personas mendigas personas que habían caído en la tremenda necesidad. Personas que no servían para nada. Personas que lo habían perdido todo en Israel. Todas esas personas fueron conducidos a la cueva de Adulón, donde estaba el mejor general del ejército de Israel, David. ¿Mas por qué que Dios hizo pasar por toda esa necesidad a David? ¿Mas por qué que Dios mandó a esas personas desprezadas a la cueva de Adulón? Dios quería preparar un nuevo ejército. Una vez que David desobedeció al hablar de Dios, Saúl desobedeció al hablar de Dios, Dios rechazó todo de Saúl. Rechazó el ejército, rechazó todo. No quería saber nada de Saúl. Por eso Dios tenía que preparar algo nuevo, un ejército nuevo. Mas Dios nos llamó a las mejores personas, nos llamó a los desprezados, a los que no valían nada para la sociedad, y llevó a la cueva de Adulón donde estaba David. ¿Qué hizo David con esas personas desprezadas? David comenzó a prepararlos. David, como era un hombre de guerra, un soldado, un general del ejército, comenzó a preparar a esas personas desprezadas. Comenzó a animarlos, comenzó a encorajarlos, comenzó a enseñarles técnicas de guerra, comenzó a enseñarles de todo. Los preparó al máximo. Esas personas desprezadas con el tiempo se tornaron los valientes de David. Esas personas desprezadas llegaron a tomar valor, confianza, tuvieron entusiasmo en sí mismos. Comenzaron a creer más en Dios, que había un Dios que restauraba, que daba confianza, aumentaba la fe. Y no solamente eso, sino que ellos se tornaron el ejército nuevo de Israel. Y por medio de ese ejército fue que David entraba a Jerusalén como rey. Fue ellos, los desprezados por la sociedad de Israel, llevaron a David a ser rey de Israel. En pocas palabras, ¿qué te quiero decir? No desprecies ninguna de las personas. No desprecies. Hoy en las calles hay tantas personas mendigas, tantas personas que pasan necesidades. En ese grupo hay personas que pueden haber pasado, que puede Dios estar entrenándola, perfeccionándola, para darle algo grande. O pueden ser personas que lo perdieron todo, como Job. Job era un empresario de aquella época, tenía tantas haciendas, tantos ganados, tantas vacas, tenía todo él. Mas él lo perdió todo, porque Dios lo permitió. Tal vez en ese grupo de personas que tú ves en las calles, mendigando, durmiendo en las calles, sea un Job, sea un David, sea un valiente de David. No desprecia a las personas por su apariencia. Tal vez hoy, ahí en ese grupo hay personas de familias ricas, millonarias, que por situaciones de la vida cayeron en las drogas y se perdieron, están ahí durmiendo. Mas son personas de familias nobles, personas de familias que tienen dinero, mas cayeron ahí.
Mas para Dios ellos son tan preciosos, así como un día fueron aquellos desprezados de Israel que se tornaron en los valientes de David. Cabe a ti y cabe a mí poder restaurar la confianza de esas personas. Mostrar que hay un Dios que lo cambie todas las cosas, que puede hacer muchas cosas. Mas todo eso está dentro del plan de Dios. Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Él no vino a la tierra para no despreciar. Él vino a la tierra para hacer que su plan se cumpla. Dios, al tornarse hombre, fue por causa de mí y por causa de ti. Nos no éramos dignos de Dios. Nos estábamos apartados de Dios. Nosotros estábamos condenados al infierno. Nosotros estábamos condenados para todas las cosas. Mas Dios tuvo tanta misericordia que dio lo más lindo que Él tenía, lo más precioso, su Hijo unigénito. Él entregó lo que Él más amaba, por amor a ti y a mí. Él, cuando va a aquella cruz, va con un solo propósito: sacarnos de la esclavitud de Satanás y tornarnos su Hijo. Él, siendo Hijo unigénito, se torna Hijo primogénito, para que todo lo que éramos bastardos, que no teníamos un Padre, por medio de Él nos tornamos hijos. Por eso, por medio de esa cruz, hoy podemos decir: Padre mío, Padre celestial. Por medio de esa sangre preciosa de Jesucristo, hoy podemos tener acceso libre al Padre. Y Él, por amor, por cada gota de sangre que derramó en la cruz, por más que nosotros nos queramos desviar, Él nunca nos va a dejar. A donde vayamos, Él irá atrás de nosotros. Por causa que Él pagó un precio tan alto en la cruz, un precio con sangre. Y por causa de eso, Él no va a nos dejar nunca más. A donde vayamos, Él va a estar detrás de nosotros. Porque nos ama. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No fuiste tú que me escogiste, fui yo que te escogí. La Biblia dice que Él nos separó, nos escogió. Él separó a muchas personas, mas de ese grupo de personas solamente escogió un grupo selecto. Y dentro de ese grupo estamos tú y yo. Por eso debemos agradecer a Dios por haber entregado a su Hijo unigénito, para que Él se torne primogénito y nosotros seamos sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.